porque hay una presión social con ese tema tremendo. Después de 40 años nos venimos a dar cuenta que un sentenciado no puede ser representante legislativo o no puede ser funcionario público, digamos, una cosa de loco. Vuelvo con este tema, es un tema prepolítico. Sí, tal cual. ¿Querés que arranquemos? Y te pregunto, ¿qué evaluación haces del gobierno nacional de Javier Milei a un año de su gestión? Mirá, yo creo que este gobierno a un año arrancó en una situación muy crítica de la Argentina en términos sociales, económicos, financieros, culturales, eh, al- ya no en el abismo, adentro de un pozo en el cual veníamos chapoteando hacía más de 25 años. Y ha tenido éxitos enormes, que vuelvo a decir, son temas prepolíticos. Poner primero la Argentina en un modelo de funcionamiento de sentido común, que hay cosas que no puedan volver a pasar. El equilibrio fiscal no es un tema ideológico, el equilibrio fiscal es una cuestión de sentido común. Nadie puede, nadie puede gastar más de lo que recibe, o más de lo que genera, o más de lo que tiene, digamos, ¿no? Y esto hace 30 años que viene siendo parte de la cultura política. Entonces ha tenido logros en ese sentido, terminar con los piquetes en la calle, digamos, una cosa de sentido común. Nadie puede cortar una calle con una... Y también eh, ha tenido un cambio de época en el mundo y un cambio de época en la Argentina que lo ha favorecido en una serie de medidas de sentido común. Y creo que ha tenido logros muy importantes en ese sentido, ¿no? El tema del ataque a la inflación, eh, Argentina sigue en terapia intensiva, digamos, ¿no? No es que Argentina es un paciente que mañana puede salir a jugar al fútbol o correr una maratón, esto está claro. Y en el medio de una terapia intensiva también hay problemas que se generan, digamos. Eh, pero, digamos, en este proceso de terapia intensiva de un año ha sido muy exitoso. Ninguno de nosotros creo que pensábamos que iba a tener semejantes logros en determinados planos en tan poco tiempo y claro, acá lo que vemos también que este proceso político está montado detrás de un proceso cultural que nosotros veníamos ya anunciando desde hace mucho tiempo, 2018, 2019. Yo percibía que la gente empezaba a aportar sentido común a la política, es decir, esto no va más, digamos, así no se puede seguir viviendo. O sea que el mayor cambio acá lo veo en una gran cantidad de ciudadanos que hoy están aportando una cuota de sacrificio enorme en una serie de recortes en su vida. Todos nos hemos recortado en una cantidad de cosas, pero que ven que este sacrificio puede tener un propósito y un resultado, digamos. Y eso me parece que es un cambio político muy importante, no ya desde el gobierno, sino desde la gente. Y creo que está generando un cambio de cultura política en muchos rubros. Bueno, algunos se pueden compartir, otros no, pero en algunos rubros que son muy importantes, digamos, ¿no? Así que yo creo que ni el gobierno mismo pensaba hace un año que iba a estar parado en este lugar, ¿no? ¿Actualmente estás residiendo en PBA o Cava? No, no, yo vivo hace mucho tiempo en provincia de Buenos Aires, vivo en San Isidro. ¿Y cómo ves la situación que está viviendo en PBA con Kicillof? Y los que vivimos en el Gran Buenos Aires nos damos cuenta que el Gran Buenos Aires es un caos, ¿no? Más allá de los esfuerzos de algunos intendentes en poder arrimar una serie de servicios que ni siquiera les corresponden hacerlos como intendentes, pero que se dan cuenta que es una fuente de demanda enorme de los ciudadanos, por ejemplo, el tema de la seguridad. Pero el conurbano bonaerense está en una situación muy caótica. Y muchos municipios del oeste, del Gran Buenos Aires, del sur, del Gran Buenos Aires, muy cooptados por un fenómeno delictivo muy avanzado, ya muy organizado, muy estructural y que tiene que ver absolutamente con el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo ves el tema de
del Ministerio de Defensa, eh, la función que está llevando a cabo Petri. Bueno, la veo como una función muy política, digamos, ¿no? Esencialmente no se ha visto un plan de defensa nuevo, no se ha visto una propuesta nueva. eh, Está administrando lo que tiene de la forma como más o menos se ha venido administrando, con algún mensaje reivindicatorio hacia el espíritu de las Fuerzas Armadas, que es muy valorable, hacia los veteranos de guerra, que es muy valorable, pero no veo esencialmente una propuesta, digamos, estratégica de un plan de defensa a mediano o largo plazo. Todavía no ha aparecido a un año de gestión. ¿Y cómo ves vos el tema de las fronteras? Que bueno, hay conflictos, bueno, en la parte con Bolivia. eh, Creo que el lunes fue que Patricia Bullrich fue a poner el cercado. ¿Y cómo ves todo eso? Bueno, y también están los límites con Paraguay y otros límites. ¿Qué opinas de eso? La situación de frontera no ha cambiado sustancialmente, que es la base del narcotráfico, digamos. El narcotráfico en la Argentina. Argentina produce clorhidrato de cocaína con pasta base que viene de Perú y que viene de Bolivia y que entra por la frontera, punto. Por avioneta, por el suelo. Hay una gestión política del tema, pero la situación no ha cambiado sustancialmente en nada, digamos. El otro día lo que estabas hablando, en 740 kilómetros de frontera, un alambrado en la estación de Aguas Blancas de 200 metros. El llamado de licitación para hacer el alambrado. O sea, lo que te das cuenta es que estás hablando de hojarasca política, no estás hablando esencialmente de ningún tema estructural que haya cambiado. 200, vuelvo a repetir la proporción, 200 metros de alambrado de la terminal de micro de Aguas Blancas con aduana en 740 kilómetros, 750 kilómetros de frontera. Eso no ha cambiado estructuralmente. Esperemos Esperemos que... que haya propuestas y que haya una visión del proceso de transformación de frontera que hasta ahora no se ha visto. Juan, cambiando ahora un poco de tema, te quería preguntar sobre la marcha esta LGBTIQ+. ¿Qué opinas, qué opinión tenés al respecto de lo que fue esa marcha? Bueno, lo que se vio es la marcha de una minoría claramente expresando junto con un sector de la política que usa esa minoría, expresándose políticamente. Parece que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, digamos, más allá que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero me parece que el tema ya entró en un proceso de proporción, digamos, una minoría que dice, estamos acá y existimos y repudiamos lo que están haciendo, eh, agarrándose de una distorsión, de un mensaje bastante poco claro del presidente, en una oración poco clara del presidente en Davos, digamos, y demás. Pero me parece que es eso. Y me parece que de a poquito el tema sale de la política pública y la discusión se instala en la sociedad, que es donde tiene que estar. A mí cuando las discusiones de las minorías se plantean en términos sociales, me parece que es totalmente lícito, digamos, más allá que yo esté de acuerdo o no. Son totalmente lícitos. El tema es cuando esto se transforma en política de Estado, donde la política con dineros públicos empieza a hacer política con la gestión de esos temas, que es lo que me parece que está saliendo. Así que me parece muy bueno que se expresen y que se expresen así como una minoría activa. Eh, el tema que me parece que está bueno que empiece a salir de la agenda pública y con dinero público. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, el tema que lo haga con su iniciativa, con su dinero y con su propuesta, bueno, problema de él, ¿no? Pero en Pero en términos... términos estructurales, toda esta declaración de política anti-WOC, anti-Agenda 2030, tiene que pasar a las políticas públicas, porque todavía lo que no tenemos claro es que si la salud pública va a seguir reconociendo o no este síndrome de disforia, o sea que más allá que obviamente está muy bueno que no se dé a los menores, pero a los mayores,
¿Le vamos a seguir subvencionando tratamientos hormonales? Yo creo que el que quiera hacerse un tratamiento hormonal tiene todo el derecho a hacerlo. El tema es que lo haga con su obra social, con su prepago, con su dinero, digamos. No con, el servicio, con un servicio público de salud que tiene tanta falencia en un país con 50% de pobres y con anomalías en materia de que no tiene cloaca de agua corriente para más del 45% de los ciudadanos. Entonces, estas son las discusiones que todavía me parece que hay que sacarlas, digamos, hay que sostenerlas en el ámbito de la discusión pública, pero tienen que pasar a la acción. No sé si No fui sé si claro fui con lo que... claro con lo que te dije. Sí, sí, tal cual. Eh, de mi punto de vista, a mí lo que no me gustó, o sea, yo todo bien que puedan salir a marchar y expresar, eh, digamos, que están orgullosos de ser lo que son. El tema es cuando ya, por ejemplo, sobrepasan los límites, como por ejemplo iba gente desnuda o teniendo sexo ahí delante de niños, digamos, como vandalizando monumentos. Bueno, eso Eso tendría ya, que haber ido preso. sí, A ver, si hay tanto foco en que el espacio público se respeta, y hasta ahora se viene haciendo respetar, hay que hacerlo respetar para todos, digamos, ¿no? Para los sindicalistas, para los piqueteros, para los trans. Me parece que es una cuestión de sentido común. Claro que no vi mucho de la marcha, no, ni siquiera la he visto, he escuchado los comentarios públicos, he leído algo, pero no sabía que había tenido estos ribetes tan, tan impudorosos, digamos, no, la verdad que no tenía idea. Si así pasó, por supuesto, me parece una cosa que es bestial, y si hubo castigo al espacio público, me parece que tendría que haber sido motivo de alguna acción por parte del Estado, digamos, ¿no? sí, menos mal que no lo viste porque es una aberración los videos que había. No, 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 Un asco total. no miro no redes, miro digamos. redes. Me Me parecen, parecen... este, ciertas expresiones en las redes ya me parecen repulsivas. Bueno, sí, hay de todo en las redes, ¿viste? Em, Acá, bueno, voy a leerte algunas preguntas que dejan la gente en los comentarios. Chini dice, ¿qué piensa Juan José de la baja de los veteranos de guerra que sucedió recientemente? Para mí, lamentable en el caso de algunos de esos veteranos que eran héroes de guerra, y como una medida en general, digamos, de seguir avanzando en este proceso que en muchas partes, en muchas etapas de la campaña, el gobierno fue claro que era un proceso judicial que tendría que ser revisado porque fue cargado de prevaricatos, fue más política que justicia, fue más venganza que justicia. Y me parece que el ribete de dar de baja a estos oficiales que tenían sentencia, eh, me parece que obedece más a un concepto, le están hablando a alguien políticamente que realmente analizando un tema de, de un criterio de verdad completo, un modelo de justicia que en algún momento dado en la campaña el gobierno promovió, digamos, ¿no? Sobre todo en el discurso de Victoria Villarruel. Hablando de Victoria Villarroel, se ha visto que, bueno, hay un poco de confrontaciones. ¿Vos qué opinás de esto? Yo te puedo ayudar con el análisis político, no con los milagros. Entender determinadas cosas son casi milagros. Yo la verdad no sé cuál es el trasfondo de estas confrontaciones y eh, de estos desacuerdos que parecen tener más cuestiones de carácter emocional que en un análisis racional, estratégico, político. Digamos, yo la verdad que no los entiendo. En un momento creí que era la posibilidad de haber anulado tanto los sectores de la oposición, que ya la oposición se planteaba dentro del oficialismo, digamos, ¿no? Pero después vi que la cuestión empezaba a tomar ribetes personales, con comentarios personales, con el gallinero de las redes, y que yo no la entiendo mucho, no sé cuál es el origen. La verdad que estoy bastante desconectado del tema y no entiendo por qué los protagonistas tienen a veces esos planteos, ¿no? Pero bueno, el ámbito de las personas siempre es un misterio, digamos. Uno nunca sabe qué va a pasar con las personas.
¿Y qué opinión tenés vos de Victoria Villarroel? Yo Victoria lo conozco, es una profesional joven con muchísimo futuro en la política, inteligente, formada. Eh, yo tengo la mejor opinión de Victoria en términos de sus atributos y capacidades personales para desarrollarse en la política. Eh, con lo cual, bueno, espero que eso, nosotros en el año 2021, cuando la apoyamos mucho a ella en la ciudad de Buenos Aires, para que también entrara dentro de la lista y en el lugar que entró en la lista con Javier Milei, para nosotros era una apuesta enorme, una persona con su perfil, con su formación, que entre a la política y se desarrolle en la política. Pero bueno, después hay que, uno puede entrar a la cancha, después hay que jugar adentro de la cancha, ¿no? Juan, te pregunto si en algún momento te han ofrecido trabajar dentro del gobierno nacional. No, nunca. ¿Vos esperabas algún llamado o siempre te mantuviste apoyando desde afuera nomás? No, yo nunca, mejor dicho, yo estaba seguro que no iban a llamar nunca. Y yo hay cosas que apoyo mucho del gobierno y otras cosas donde soy crítico, digamos, ¿no? Como algunas de las cosas que te he ido enumerando, pero yo estaba seguro que no me iban a llamar. Está bien. Y críticas en que, bueno, ya son cosas del pasado, ¿no? Pero seguís sosteniendo que hay cosas que no te gustan del gobierno, digamos. Sí, no me Sí, puede no, gustar, yo no puedo creer que a la gente que tiene ese apoyo fanático le guste todo, digamos, ¿no? Le gusta el resultado final, yo estoy de acuerdo con el resultado final, volver a un país de sentido común, el déficit fiscal es un tema de sentido común, la anulación de la corrupción es un sentido común, el achicamiento de un organigrama absurdo de la constitución del 94 del Estado Nacional, que era absurdo, es una cuestión de sentido común, digamos, pero sí, hay cosas, hay medidas, hay distintas actitudes que por ahí soy crítico. Nadie puede ser acrítico. Ninguna persona inteligente puede tener un apoyo acrítico a las cosas. Ahora, en términos generales y en términos de los resultados, creo que el gobierno está teniendo un resultado que ni ellos mismos pensaron que lo iban a tener, digamos, ¿no? Juan, te quiero preguntar, ¿qué opinas vos de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud? Eh, a mí, en lo particular, y opiné durante la pandemia muchísimo sobre este tema, que la Argentina haya, durante la pandemia y previo a la pandemia, considerado la Organización Mundial de la Salud como una norma supranacional para las medidas de salud, a mí me parecía un disparate absoluto. Claro, era un problema de la Argentina, ¿no? De, cómo de quiénes nos gobernaban en la Argentina. Cuando los Rubinstein de Macri tomaban la Organización Mundial de la Salud como un organismo, una normativa supranacional a obedecer por la Argentina, y después durante todo el gobierno de Alberto Fernández yo era muy crítico, pero era un problema de la Argentina. Ahora, frente a ese desgobierno y a ese desequilibrio, que la Argentina salga de la Organización Mundial de la Salud me parece lo más saludable que le puede pasar a la Argentina. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Y si dice algo bueno o algo malo, siempre te vas a enterar. Y si realmente después se transforma, cosa que yo dudo, en un organismo, eh, digamos, que genere cosas positivas en términos de salud para los países, después se puede volver a entrar. Pero me parece una muy buena medida. Sí, sí, tal cual. Está claro que durante la pandemia como que no funcionó muy bien el sistema que quisieron aplicar de la Organización Mundial y también el tema de forzar a la población a vacunarse de una vacuna que no era segura. Y Bueno, bueno, perdón, perdón, o funcionó muy bien. No funcionó muy bien o funcionó muy bien. Fíjate que los dos disparates que hace la Argentina lo hace siguiendo
a la Organización Mundial de la Salud. Cuando el tarado de Ginés González García en febrero decía, no, no existe este tema de la pandemia, y no cerró los vuelos, y no cerró las fronteras, era de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud cambió el criterio de pandemia de cantidad de muertos a cantidad de contagios, la Argentina entró en el modelo del encierro absoluto y de la compra de vacunas en forma indiscriminada a cualquiera. Entonces, vos no terminás de saber si no funcionó o le funcionó muy bien a la Organización Mundial de la Salud, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es otra discusión. Juan, cambiando un poco de tema, ahora, ¿en qué partido estás y cuáles son tus planes para este año políticamente de elecciones? No, bueno, el partido nuestro fue cancelado por la justicia electoral en forma sistemática en cerca de 12 provincias. Algunas de las provincias están volviendo a levantar los partidos y nosotros estamos viendo con un grupo de gente, a ver, yo estoy muy expectante con el mensaje del presidente el 1 de marzo cuando abra la asamblea, cuando abra el Congreso, la asamblea legislativa, donde el presidente supuestamente siempre en el discurso del 1 de marzo inaugura su agenda o la agenda parlamentaria que va a proponer el Ejecutivo, y una de las cosas que que nosotros estamos viendo de observar con mucha dedicación es dónde va a poner el foco este año legislativamente el gobierno. Suponemos que después de un año de urgencias de naturaleza económica, que yo reconozco que era importante para la Argentina, empiezan a entrar en agenda un montón de promesas de campaña, como es el tema, por ejemplo, de la eliminación de la ley del aborto. Y a partir de ahí tomaremos decisiones políticas o no, no lo sé. La verdad que no tengo todavía claro. Claro, lo que se ha hablado un poco de, por lo menos creo que Agustín Laje dijo que para derogar la ley del aborto se necesita mayoría y bueno, eso creo que irá a pasar cuando después de las elecciones se ganen y ahí tengan más diputados para votar a favor de derogar la ley, digamos, ¿no? Sí, Sí, lo lo mismo mismo decía decía Macri en el 2019. Te puede haber mandado la ley del aborto al Congreso. Digamos, yo celebro que Agustín sea un argumentador político de determinados temas, pero yo ya soy perro viejo, digamos. O se tiene la intención política de decir, todo este año eh, vamos a avanzar con la derogación de toda la legislatura que sea antinatalista de la Argentina, tal cual como lo denunció el presidente en Davos a la Agenda 2030, que no solamente que es abortiva, sino que tiene un espíritu antinatalista, o lo anunciás o no lo anunciás. Si no lo anunciás es porque no está en tu agenda. Si lo anunciás es porque está en tu agenda. Después, si lo podés hacer o no, te lo dirán las circunstancias. Pero esto es lo que yo pretendo ver en el presidente, si está en su agenda o no está en su agenda. El año pasado dijo que no estaba en su agenda. Yo lo entiendo porque era un primer año de gobierno cargada de urgencias sociales, económicas, financieras, pero yo quiero ver este año a ver qué es lo que plantea el presidente. Es un planteo mío, digamos. Vos podés estar de acuerdo o no, o los que están escuchando de acuerdo o no. Pero no es una cuestión de especulación si tenés los votos o no, esas son circunstancias. El presidente el 1 de marzo, cuando plantea su agenda legislativa, no plantea una cuestión de circunstancias. El presidente no sabe qué va a pasar en diciembre. Lo que los presidentes plantean en las asambleas legislativas es cuáles son las orientaciones y sobre los temas que el gobierno pretende avanzar. Después puede avanzar o no, bueno, lo dirán las circunstancias. No sé si soy claro. Sí, ¿Hola? te entendí. Sí, te entendí. Ah, perdón, creí que se había Eh, cortado. sí, se cortó un poquito, pero te entendí. Eh, yo te entiendo y claro, sí, yo me acuerdo que Milei dijo que, y durante campaña, que la idea era derogar la ley asesina del aborto. Eh, ¿Por qué crees
que más allá de su deseo, que yo supongo que él debe querer, no se está realizando el proyecto para derogar el aborto. O, por ejemplo, el año pasado, que lo había enviado Rocío Bonacci y se volvió o encajonado. Yo no lo sé, pero te voy a dar mi suposición y mi análisis. Puede servir o no puede servir. Lo del proyecto que mandaron los diputados fue una cosa descoordinada y para levantar la mano y decir yo soy pro vida, fue una cosa, desde el punto de vista de estrategia política, fue una catástrofe, desde mi punto de vista. Fue una cosa improvisada, sin el menor trabajo previo. Pero después yo creo que todos los esfuerzos de negociación política que fue una negociación muy ardua y que el gobierno lo hizo muy bien, tema por tema, punto por punto, nombrando y bajando héroes y transformándolos en demonios y demonios transformándolos en héroes en cada proyecto de ley. Fue una habilidad política que ninguno le atribuíamos a este gobierno ni a Milei, que lo hizo muy bien. Estuvieron orientadas al paquete de leyes que tenían que ver con la urgencia económica y financiera del país, que era gravísima. Me parece que fue ese tema. Y que no se podía eh, dispensar ese esfuerzo de negociación en otros temas que no fueran los temas de la urgencia, ¿no? Es como que en un incendio puedes decir, bueno, y el cuadro de la foto de mi mamá cuando estaba tomando la primera comunión. Bueno, primero el incendio y que no se caiga el techo y evacuar a las personas. Después vemos lo otro, digamos, ¿no? Y pongo este ejemplo tan burdo como para ver cómo se manejan las urgencias y cómo se manejan las crisis, digamos, ¿no? Y creo que eso fue enfocar todos los esfuerzos de negociación, que fueron arduos, sobre temas de carácter financiero, económico, social, eh, conflictos internos, el Ministerio de Capital Humano y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ya es tiempo de poder dispensar ese esfuerzo de negociación en temas que eran centrales y sobre todo con una agenda que está marcando el presidente en contra de la Agenda 2030, ¿no? Cuyo espíritu sustancial y primario en la Agenda 2030 es el antinatalismo, porque el diagnóstico es el mundo está en peligro y hay que salvarlo antes del 2030 porque el 2030 explota. ¿Por qué? Porque al mundo le sobran personas. Este es el diagnóstico madre del proceso, digamos, ¿no? No, yo no digo que estoy de acuerdo, estoy absolutamente en contra, ¿no? Lo que estoy diciendo es cuál es la naturaleza del análisis. Con lo cual, la Agenda 2030, si hay algo que tiene, si hay algo que la vincula en todos los temas, en los 17 objetivos de desarrollo sustentable, es el antinatalismo. Entonces, frente a ese tema, bueno, yo creo que es hora que el presidente diga, bueno, este tema entra en la agenda este año. Si después lo puede mandar la ley o va a conseguir los votos o no, es un tema circunstancial. Pero me parecería muy importante que el presidente exprese eso, sobre todo en un año electoral, porque el presidente durante la campaña tuvo muchísimo apoyo del público, del público provida y antiabortista de la Argentina, que veía en él una figura que fue, y yo reconozco que siempre fue muy valiente defendiendo las dos vidas, digamos, ¿no? Durante su gestión de Milei o durante la campaña, ¿has tenido contacto con el presidente? No, 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 ni Ni, durante la ni, ni, campaña de, ni durante el ni de- gobierno. ni de nadie del gobierno. Algún amigo suelto que tengo por ahí, el funcionario de segundo o tercer orden, pero en tema de vínculo personal o alguna pregunta, alguna duda o algún aporte que uno le pueda hacer, pero no como una gestión de gobierno, digamos, ¿no? Claro. A ver, te pregunto, ¿qué opinas de que Argentina se alíe con Estados Unidos e Israel? A ver, me parece que Argentina eh, tiene que entrar en una lectura geopolítica del mundo que viene. Eh, Hoy yo lo veo al gobierno eh, que va buscando alianzas en gobiernos que tienen esta impronta de vincularse a través de una agenda anti-Agenda 2030,
una agenda que anti-agenda globalista, en una agenda que desarrolle más el protagonismo de los estados-nación, y eso es lo que veo que está haciendo. Y a mí me parece que Argentina tiene un tiempo ahora donde tendría que aprovechar significativamente desde el punto de vista geopolítico esos vínculos y esos acuerdos, ¿no? Y me parece que Argentina tiene una oportunidad enorme, enorme, de desarrollo, de desarrollo de su planteo geopolítico con respecto al Atlántico Sur. eh, y además creo que también Estados Unidos, inclusive antes de Trump, de la época de Biden, cuando Richardson, la comandante de la flota sur, que es un personaje entre militar y político, viene a la Argentina y va a Ushuaia y dice, esta queremos que sea la base de cooperación antártica de los Estados Unidos con el proceso antártico, está eligiendo Ushuaia entre tres competidores, entre Puerto Natale en Chile, entre Puerto Stanley en Malvinas y Ushuaia. Es un mensaje geopolítico que es antes inclusive de la llegada del gobierno de Trump. Entonces, yo creo que Argentina tiene que mirar muy bien ese tablero y tiene que aprovecharlo significativamente porque puede ser una oportunidad enorme de desarrollo de su propio potencial. No solamente desde el punto de vista de su proyección en defensa del Atlántico Sur, sino en navegación, los puertos patagónicos, su vínculo con la Antártica, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive el tema Malvinas. Juan, si yo te pregunto cómo definirías tu ideología, ¿cómo la describirías? Bueno, en esto de poner hoy en día etiquetas es tan confuso y es tan desagradable. Yo soy un nacionalista conservador, esa es mi raíz, digamos, ese es mi origen. Pero fundamentalmente en materia de política yo soy un realista, no soy un pragmático. Pragmatismo es realismo sin valores. Yo soy un realista. No se puede entrar la realidad por el tamaño de un pequeño anillo que es la ideología. Yo, en general, creo que siempre las ideologías son las caricaturas de las grandes ideas, no las ideas. Pero si vos me preguntás a mí, yo soy un realista. Un realista. Eh, ¿Qué opinas? Como no estás mucho en Twitter, te cuento un poco las No, cosas. No, no estoy en Twitter. ¿Cómo? no No estoy estoy en en Twitter, Twitter. me Me saturó, saturó, me asqueó, me falta estómago ya para estar en Twitter. Claro, por eso te comento un poco las cosas que suceden en el día a día y bueno, sobre todo esta semana. Hay muchas críticas de cierta rama de nacionalistas que critican a Milei por relacionarse mucho con la rama, digamos, judía. Eh, y como que deja un poco de lado al catolicismo. ¿Qué opinas vos de eso? ¿O qué ves vos? ¿Crees que realmente es así o cómo lo ves? Yo creo que hay posturas. Si vos me preguntás si me molesta que el presidente sea un converso, se haya convertido al judaísmo habiendo sido católico, yo digo, mira, celebro tener un presidente, si es así que realmente tuvo una conversión, celebro tener un presidente que crea en Dios, digamos. En los últimos 40 años no he visto mucho, digamos, ¿no? Que entiendan que hay algo por arriba de ellos, no he visto mucho. Con lo cual ya me parece un excelente síntoma. Si me gustara más que en un país de raíz católica y de historia católica hubiese un católico eh, practicante como presidente, te diría que sí, pero bueno, las cosas son como son. Y me parece que, de vuelta, me parece que hay mucha discusión ideológica basura en el medio de las cosas. Eh, Hay veces que el gobierno tiene una mala relación política con el Papa o con el Vaticano por las expresiones políticas que se le asignan y se le adjudican al Papa y eso molesta mucho
a un electorado católico también absolutamente acrítico en muchísimas cosas, ¿no? Pero me parece que eso es discusión basura, digamos, ¿no? No hace a la esencia de la cosa. Coincido totalmente con vos en eso. Te quería llevar a otro país, te quería preguntar sobre Venezuela. ¿Cómo vos ves la situación y cómo crees, qué crees que va a pasar? ¿O cuál crees que sería la solución? Eh, Mirá, cuando fue todo el proceso electoral, entonces todo el mundo me decía en Venezuela, tuve amigos que fueron de observadores, un hijo mío fue de observador a las elecciones, decía, no, pero esto se va a caer porque es insostenible. Yo le decía, no, no se va a caer, de ninguna manera es insostenible, a Maduro le va a importar tres velines, los votos, las actas, las elecciones, importa cero. Digamos, el, el modelo, el modelo del socialismo del siglo XXI es así, es una dictadura, no importa nada, lo que piense la gente, las actas, la formalidad del proceso electoral, importa cero. Eh, el tema de Venezuela me parece más que es un tema geopolítico. Vos pensás que en este proceso, el proceso del socialismo del siglo XXI siempre ha sido una herramienta globalista muy profunda, porque el globalismo, más allá de la cuestión de carácter cultural, en el fondo también es una división internacional del trabajo. Que los chinos sean los que produzcan a una escala sideral y con un costo laboral bajísimo, y que todo el resto de los países del tercer mundo se dedican a dar materias primas. Cuando empezó el proceso del socialismo del siglo XXI en Venezuela, Venezuela exportaba combustibles, hoy de pedo exporta petróleo crudo, digamos. Y mientras sea en un mundo que está muy convulsionado por el futuro proceso que todo el mundo quiere sacarse el petróleo de encima porque todo el mundo supone que le queda un corto proceso de vida a todo lo que es la cadena de valor del petróleo, y bueno, Venezuela sigue produciendo petróleo. El día de que Venezuela deje, o el petróleo empiece a tener un valor absolutamente distinto, se caerá por su peso propio. Pero Cuba está así desde el 58. Por supuesto que no es lo mismo la isla de Cuba que un país como Venezuela, digamos, ¿no? Ahora, que el resto del mundo, con todos estos gritos escandalosos de congoja, el resto del mundo le importa muy poco los venezolanos y los emigrados. Es una cuestión geopolítica. Todo el mundo quiere, de alguna manera, intervenir geopolíticamente en el proceso venezolano. Ahora, ¿cómo va a terminar? No sé, se muere Maduro, se cae, lo derrumban. Ahora, yo estoy seguro que por elecciones esto no va a terminar, olvídate. ¿Cómo no, no terminó en Cuba? Claramente. ¿Y vos qué pensás de esta estrategia de Edmundo González y María Corina Machado de ir visitando distintos países? No sé si quieren sumar refuerzos o cuál es la estrategia. ¿Qué pensás vos de esto? Supongo que están preparando el terreno para cuando el régimen se derrumba. Estos regímenes en general se autoconsumen. La- la- Cuando vos lees la historia de todo este tipo de procesos, el derrumbe viene de adentro, es un proceso implosivo, no explosivo. Y bueno, siempre hay que tener a alguien preparado para el momento que eso pase, digamos. Me parece que ese es el trabajo. Acá voy a leer algunos comentarios. ¿Qué pensás acerca de los incendios intencionales en la Patagonia? Que bueno, muchos se los atribuyen a grupos terroristas como la RAM, ¿no? Hace, hace 10 años que hablo de ese tema. Es terrorismo, tendrían que estar presos. Esto estuvo promovido por todo un modelo político a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Tengo las denuncias hechas en Bariloche, tengo recorridos, tomas como la de Bonuleo, ahí a 8 kilómetros, no solamente Mascardi, digamos que es el lugar más conocido y más turístico. Esto es así, es un proceso político que viene en marcha desde hace muchísimo tiempo con estos
mapuches autopercibidos que vienen de La Matanza, que son bolivianos, que son paraguayos, que son reclutados de todos lados para generar desorden, toma de tierras de parques nacionales en beneficio absolutamente político. Esto tiene que terminar. Ya, gracias a Dios, tanto el Poder Ejecutivo, por lo menos escucho los discursos provinciales de los gobernadores de provincia, de los ministros de seguridad de las provincias, a nivel nacional, el director de parques nacionales, ya he escuchado un discurso totalmente distinto, que están empezando a tomar medidas. Así que esto tiene que terminarse, los tipos tienen que ir presos. John Wallace es, es una expresión, te diría que degradante de la Argentina. Porque vos cuando escuchás un revolucionario de algún otro lugar del mundo, decís, bueno, tipo, no tiene un discurso, tiene un espíritu revolucionario. Johnny Wallace es eh, una, la expresión de una revolución trucha, mafiosa, eh, este, guionada. Bueno, ese tipo de cosas tienen que terminar. Y los tiene que terminar el Poder Ejecutivo y la justicia. El problema en Argentina no es como en Chile. En Chile el problema es bastante, mucho más complicado en la Araucanía, porque es un proceso que es propio y endógeno de Chile en el tema de la Araucanía, no es el proceso de Argentina. En Argentina todo el mapuchismo es comprado, es importado, es truchado, es una bandera hueca que no tiene ningún atributo de fidelidad con la realidad. Eso tiene que terminar, eso es cartón pintado puro, son tigres de papel. Juan, acá, bueno, preguntan muchos, ¿qué opinás del Plan Patria Grande, esto que hubo durante el kirchnerismo, que se fomentó la inmigración de países limítrofes, bueno, mucho con fines electorales y bueno, muchos han terminado en lo que se denominan villas y bueno, barrios peligrosos y ¿crees que hay que hacer una reforma en la ley de migraciones? Y también la otra pregunta era que según datos, o sea, cuando Argentina fue potencia mundial, había, y la Constitución Nacional, eh, establecida por Juan Bautista Alberdi, está escrito que se debía fomentar el tema de la inmigración europea nativa. Y cuando ocurrió eso, que hubo inmigrantes europeos, fue cuando Argentina fue donde más creció. En cambio, cuando se empleó este plan Patria Grande, empezaron a llegar más gente de países limítrofes y Argentina fue en declive. ¿Crees que coincidís en esto y qué crees que hay que hacer para, digamos, porque también hay muchos inmigrantes que entran ilegalmente de las fronteras? Wow, qué tema. Bueno, yo esto lo hablé claramente en la campaña del 19. Yo creo que Argentina es un país que tiene una población muy chica para semejante territorio y que la Argentina una vez que se desarrolle va a necesitar 10 millones de, de migrantes en algún momento, digamos, ¿no? Porque Argentina está vacía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque el gran diferencial no es el proyecto inicial de Alberdi, porque lo de Alberdi fue una enunciación donde empezaron a venir tímidamente inmigrantes europeos. El gran instrumentador de la primera ley de inmigración es la generación del 80, donde no solamente vinieron inmigrantes europeos, vinieron inmigrantes del Imperio Turco, sirios, libaneses, está plagado el país, rusos. Entonces, la gran diferencia fue que esa era una ley de inmigración que promovía la inmigración. Y esto, vos vas a ver la gran diferencia cuando si algún día vas al Museo del Inmigrante, ahí en Puerto Madero, al lado del amarradero de la Armada,
el Museo del Inmigrante te va a mostrar cómo era la ley de inmigración. Los inmigrantes llegaban al puerto, estaban alojados en el hotel de los inmigrantes, tenían un mes de aprendizaje del idioma, de las costumbres, y después eran asignados a alguna colonia. Argentina promovió la inmigración con un propósito que era desarrollar la Argentina. Esta famosa, que no sé quién la llamó patria grande, porque es mafia grande, fue abrir indiscriminadamente la inmigración para cualquiera, cosa que en cualquier país del mundo es un disparate y tiene que ver con esta propuesta agendataria 2030, que es el modelo de la inmigración masiva. En ese modelo, que fue catastrófico para la Argentina, de que prácticamente la ley de inmigración en la Argentina, la nueva, la moderna del kirchnerismo, declara que la inmigración es un derecho humano. O sea, cualquiera puede venir y asentarse en la Argentina. Todo derecho tiene una reglamentación y tiene una implementación de cualquier modelo. Entonces, yo creo que la Argentina tiene que ser un país que promueva la inmigración con una ley de inmigración que diga quiénes van a venir, a dónde van a venir, qué vienen a hacer, si tienen antecedentes penales, y promoverlo con una cantidad enorme de beneficios. Pero no esta cosa de que alguien en Santa Cruz de la Sierra se levanta una mañana, se anota en una mafia y termina en el conurbano bonaerense, donde le dan un terreno usurpado, le dan un documento que después lo usan en las elecciones. Esto es el modelo de los últimos 30 años. Hemos tenido un delincuente como Delía, de secretario nacional de Tierra y Vivienda, que se puso como propósito transformar el padrón electoral de la ciudad de Buenos Aires y cuadruplicó la vida 31. Ante la vista y paciencia de todo el mundo. Esto te pido por favor, investigalo, andá y vas a ver las declaraciones públicas del delincuente de Elía cuando expresaba claramente, decía hay que transformar el padrón electoral. Y desarrolló la Villa Zabaleta, desarrolló la Villa 1114, llevando gente. Entonces, esto es ingeniería social del más puro estilo Agenda 2030 y estalinismo, clarísimamente. Yo llevo a la gente a donde me conviene que esté. Entonces, Argentina debe tener una ley de inmigración que sea altamente, que promueva la inmigración con enormes niveles de beneficios, pero que claramente establezca quién quiere que se establezca adentro del territorio, familias que vienen a trabajar, que vienen a desarrollarse, que vienen con laburo, abrir como era en la década del 1875 para adelante, había oficinas argentinas en distintos lugares del mundo que promovían y anotaban y hacían el ambiental de las personas que querían venir a Argentina, y así hubo inmigración irlandesa, así hubo inmigración italiana, es decir, en todos los países. Había secretarías de la Embajada Argentina que lo que hacían era promover la inmigración. Ahora, esto de que cualquiera puede venir de cualquier forma, instalarse en cualquier lugar de la República, tener un terreno usurpado, tener documentos y a partir de ahí empezar a reclamar toda una serie de derechos, y que si tiene un hijo, es hijo inclusive, haya que hacerle el tratamiento si quiere cambiar de género, de cambio de género, es un disparate que no resiste en ningún país, digamos. Solamente en la Argentina y la política argentina. Bueno, esto viene de hace años también, y Seineldin también lo mencionaba, el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Y esto va de la mano de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, bueno, también Agustín Laje también lo menciona, que es como que quieren hacer perder a los países su soberanía, y fomentando la inmigración así descontrolada, y que como que cada país pierda su identidad o sus culturas, sus costumbres. Y por ejemplo, ya se está viendo en muchos lugares, por ejemplo, en Europa es un caos la inmigración ilegal que está viendo de musulmanes, y uno ve como matan mujeres, violan mujeres, secuestros, robos y ese tipo de cosas. Y, y bueno, acá en Argentina, dentro de todo, estamos zafando, pero cuando comienza en Europa o en Estados Unidos, después se pasa al resto de los países. Bueno, pero mirá la diferencia, ¿no?
La emigración de países árabes o países islámicos, tanto a Europa como a Estados Unidos o a la Argentina, fue enorme, sobre todo por las persecuciones del Imperio Turco, por los demás procesos de naturaleza político histórico. Ahora, cuando vos ves el fenómeno de Argentina, por ejemplo, eh, los inmigrantes, inclusive con religión islámica, de países árabes, se integraron absolutamente en la Argentina. Vos viajás por Santiago del Estero, por La Rioja, por Catamarca, y ves gente de apellido turco y son más criollos que un quirquincho, digamos. Y se insertaron absolutamente en el contexto de la vida social. Lo mismo pasó en Estados Unidos. En Europa no, porque en Europa fueron inmigrantes trabajadores, esas primeras dos generaciones fueron inmigrantes trabajadores que no se insertaron culturalmente. Y después, cuando vino la discriminación indiscriminada, ese modelo, digamos, de no insertado adentro del ámbito cultural histórico de Europa, terminó siendo un sector social que es casi, en algunos lugares, más grande que el sector original. Es decir, hoy leí la otra vez un artículo que en 16 ciudades menores del interior de Suecia hay alcaldes que son musulmanes con todo el Consejo Deliberante y rige la Sharia, rige ley islámica. Entonces, no es lo mismo el proceso inmigratorio en distintos lugares del mundo. Yo creo que en Europa tuvo históricamente una muy mala inserción cultural y ya esta tercera generación, que ya es inmigración indiscriminada y promovida, toda inmigración masiva está manejada por mafias. No hay inmigración espontánea. Vos no te levantás un día en Uganda, en un pueblito de Uganda y decís, che, yo me quiero ir a vivir a Buenos Aires. No es así. Lo mismo Europa, digamos. En todos los lugares del mundo las inmigraciones masivas están manejadas por mafias, por sectores del delito organizado que lo que hacen es el tráfico de personas. Y esto fue permitido por los gobiernos detrás de una política teóricamente de multiculturalidad, como le llaman en Europa, que hoy los europeos lo están pagando. Sí, totalmente. Y sobre todo pasa cuando son gobiernos socialistas o de izquierda. Uno se puede ver. Ahora, por ejemplo, bueno, México con el narcotráfico y bueno, ahora Trump quiere poner el muro y está haciendo deportaciones masivas porque durante el periodo de Biden hubo una inmigración descontrolada también. Eh, es como que fomentan todo el tiempo el caos, ¿no? Y los que benefician son pocos, digamos, la clase alta, pero los que más se perjudican son la clase media y baja. Sí, bueno, el fenómeno de inmigración en los Estados Unidos es muy complejo, ¿no? Los americanos siempre hacen un muy mal chiste, que es el día que se termine la inmigración clandestina, se terminan los jardineros y se terminan los McDonald's, ¿no? Entonces, digo, hay una base de servicios laboral que después tiene adentro el hijo de un inmigrante ilegal, ya es un trabajador legal de alguna empresa de servicios o del sector productivo. Eso tiene muchos años. Y Trump siempre amenaza con el muro, pero nunca lo hace, digamos, ¿no? Al final de cuentas, creo que es un gran modelo de negociación con México. Sí, lo que terminaron arreglando fue que México iba a poner como fuerzas militares en las fronteras para cubrir un poco esa zona, Bueno, ¿no? porque es como poner al zorro en la puerta del gallinero, digamos, ¿no? Sí. Te voy a leer un par de comentarios más. No sé cuánto tiempo más tenés. No, no tengo problema. Si son buenos los comentarios, me quedo, si no me voy. Bueno, a ver, voy a hacer por orden. Eh, Dice, la libertad de culto es un problema cuando uno de los cultos permitidos va en contra de esa misma libertad. La paradoja de Karl Popper.
Sí, bueno, Karl Popper es el autor preferido de Soros, ¿no? Ah, mira, no sabía eso. Sí, ¿cómo se llama la ¿Cómo se llama fundación la de Soros? fundación de Soros? Eh, no tengo idea. Tiene el título del nombre del libro principal de Karl Popper. Ya te voy a decir. A mí también se me fue de la cabeza. No sé a qué viene ese comentario ni a qué se relaciona ese comentario, pero bueno, nada. Bueno, nada. Creo que fue cuando estábamos hablando de las culturas, los musulmanes y eso. Bueno. Bueno. A ver, te leo otro. Dice Juan José, siendo que trabajó en la aduana, la reducción de controles por desregulación o con la apertura de importación puede traer más facilidades en el ingreso de drogas. No, una cosa no tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver con la otra. Eh, el aumento del régimen de las importaciones, no sé si se referirá a las importaciones por correo y por courier, que eso sí siempre es una puerta enorme de riesgo para, sobre todo para lo que es la droga química y el éxtasis y las pastillas, pero eso lo que hay que poner es bastante sencillo de controlar porque visualmente es muy sencillo, lo que hay que comprar es más herramental de control, pero el fenómeno de las drogas no necesariamente tiene relación con el comercio exterior. Las importaciones forman parte del régimen de comercio exterior. Hay veces que, sí en el caso de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, uno de los dramas de la cocaína de la frontera, por ejemplo, Juárez, El Paso, es el Tratado de Libre Comercio, porque, por ejemplo, se controlan las personas, pero no se pueden controlar las cargas por el Tratado de Libre Comercio. Tiene que ser libre despacho. En ese caso, sí, digamos, una de las amenazas de Estados Unidos con el tema de la cocaína. Por eso México, con el Tratado de Libre Comercio, se transformó en la plataforma. Antes, la gran plataforma de ingreso de cocaína venía de Colombia. Bueno, los colombianos perdieron el mercado con el Tratado de Libre Comercio porque la plataforma empezó a ser México. Pero en el caso de la Argentina, creo que no. El problema de la Argentina es descontrol de la frontera. Eh, no tiene nada que ver con el comercio exterior. O tiene poca relación, digamos. Acá uno dice Gómez Centurión, diputado nacional 2025. Muy aburrido ser diputado. Nada. Aspirar a algo más alto. No es por lo alto, sino porque el nivel de discusión de la Cámara de Diputados y que uno ve los diputados cuando hablan, cuando se expresan, el nivel de la discusión pública en la Argentina es realmente agobiante. Sostener eso desde un lugar institucional. Y aparte yo tampoco tengo demasiada experiencia en cuerpos colegiados. Toda mi experiencia en mi vida ha sido en lugares de gestión, digamos, como en ejecución de cosas, no en cuerpos colegiados de discusión y de debate. Así que bueno, le agradezco al que está escuchando, pero eso me parece que no va a pasar. Igualmente, hoy en día, en promedio, ¿cuántos asesores tienen cada diputado? Y vos me decís que hay que ser diputado por la cantidad de asesores. No, digo que, o sea, yo veo que, por ejemplo, hay cada personaje que está ahí. Imagínate si son tan brutos con esa cantidad de asesores, antes se les saca a los asesores. Hay una que decía mucho texto, ¿Mucho? mucho texto, Sí. que cuando fue lo de la ley base, Claro, si hay viste, tanto para leer, digamos. Nunca leí tanto. claro, pero bueno, se ve que no tuvo tiempo o estuvo mucho tiempo de vacaciones. No. Son gente que no viene de la cultura de leer cosas, digamos. Y se nota. Tal cual. A ver, te leo más comentarios. ¿Por qué cree que el pueblo argentino durante gran parte
de los 80 y 90 aceptó el relato impuesto por la izquierda de lo sucedido en los 70? Qué buena pregunta. Porque había sido un proceso tan traumático que me parece que todo el mundo se rindió frente a una explicación fácil y sencilla. Acá hay unos señores malos que hicieron esto y se terminó, y ahí está. Y creo que al final de la cuestión, en los procesos traumáticos de los pueblos, uno de los roles de la política es hacer una explicación completa, ¿no? Y demostrar, por lo menos, un criterio de verdad histórica sobre los hechos, que fue lo que no quiso hacer la política argentina. Que fue la misma política del gobierno militar en la década del 70. Hagamos de esto una cuestión compleja, hagamos algo simple, que se solucione rápido y que nadie pregunte. Y después la política volvió a hacer lo mismo, decir, bueno, encontrémosle una explicación simple a este proceso tan complejo, que desde el poder le vamos a dar una suerte de relato, y la gente me iba diciendo, bueno, habrá sido así. Eh, pero durante los 90 hubo un principio de decir de proceso terminado, de proceso histórico terminado. Hubo sentencias, hubo leyes que dijeron, bueno, listo, se terminó los unos y los otros, y parecía que Argentina entraba dentro de un proceso de normalizar, después de 15 años de los hechos, ya la siguiente generación normalizar un proceso histórico que había sido muy traumático. Pero este proceso, el proceso, digamos, del relato de los 70, lo vuelve a levantar Néstor Kirchner en un pacto con Berbisque, cuestión que está explicada con mucha claridad por el doctor Marcelo Sanján en un libro que se llama El Pacto, como una herramienta política, un arma arrojadiza a la política, con robar plata con la santificación de los derechos humanos. Esto fue una herramienta política. Este proceso ya había terminado en la década del 90. Te puedo nombrar una cantidad de hechos que lo demuestran, ¿no? Desde el proceso con Montoneros de Monseñor Neanovic, donde habían firmado todos el acta de arrepentimiento, ¿no? Las leyes de audiencia de ida, punto final, y es la política que le vuelve a meter como arma arrojadiza de un proceso de decir, vayamos por la caja, vayamos por la justicia, detrás de los derechos humanos. Y es Berbisky el que pone la herramienta intelectual ahí, ¿no? Se la pone a Kirchner. Lo que quiero decir que no fue un proceso espontáneo de la sociedad, fue un proceso inducido por la política. No sé si soy claro con lo que te digo. Sí, sí, totalmente. Fue como algo planeado. Sí, claro. Te quería preguntar, ¿qué opinión tenés vos al respecto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su tarea en el ministerio? Y Bullrich siempre tiene una gestión política, es una persona que tiene un instinto político fenomenal, que le ha hecho pasar por desde de JP Montoneros hasta La Libertad Avanza, por toda la fuerza, digamos, ¿no? Con lo cual tiene una capacidad instintiva, no muy racional, porque no es una persona que tenga un desarrollo demasiado profundo, conceptual de la política, pero tiene un instinto político que es abrumador, y que todas las actividades que desarrolla, si ha sido secretaria con distintos ministerios de distintas actividades, y desarrolla un modelo político de la seguridad que en algunos rubros es muy efectiva. Para mí se quedan algunas cosas en atacar el síntoma y no la enfermedad, pero eso es Bullrich. Cuando se la trae a Bullrich al gobierno, se lo trae por eso, no se lo trae por otra cosa. Vos decís que es efectiva en su labor. Es efectiva políticamente, le aporta a todos los gobiernos volumen político y desarrollo político, más allá que en el área específica tenga resultados o no tenga resultados. Los resultados del área los transforman en resultados políticos. Esto es mi opinión, ¿no? Sí, entiendo. ¿Y qué opinas de este nuevo ministerio
que Milei denominó como Ministerio de Capital Humano. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo como, realmente me parece asombroso como adentro de esa estructura tan heterogénea de temas tan profundos y complejos de la Argentina, lo que terminó haciendo es que anestesie algunos de los temas que tenían una relevancia vital en otros procesos de la historia argentina a segundo plano. Y bueno, tuvo procesos, momentos muy críticos, y que una persona con casi nula experiencia política como es la ministro, la verdad que lo capeó con, con mucha habilidad, y al final de cuentas se terminó comiendo vacas sagradas, el tema de las famosas, entre comillas, organizaciones sociales, que eran organizaciones paraestatales, agarró, le quebró las piernas y las sacó del Estado, ¿no? Los Viribonis y compañías, ¿no? Y se comió una vaca sagrada ahí que ningún gobierno se había atrevido. No se atrevió el gobierno de Macri, por ejemplo. Carolina Stanley, cuando estaba en ese ministerio, lo que hizo es meterlos adentro, sentarlos a la mesa y aumentarle la cantidad de planes. Eh, para mí es asombroso. Yo nunca creí que ese menjunje iba a funcionar y funcionó. Y terminó anestesiando un montón de temas que parecían temas que eran temas urgentes y necesarios, y al final de cuentas eran temas que podía manejar un funcionario de segunda o tercera mano. Yo coincido con vos en la cuestión de que uno ve que, por ejemplo, funcionarios que estuvieron durante el gobierno de Macri no funcionaron y los mismos funcionarios están ahora en el gobierno de Milei y funcionan. Entonces, ahí te das cuenta que el problema es la cabeza de quien dirige el asunto, ¿no? Sí, eso es por un lado. Y por otro lado, eh, quien lo dirige con el planteo claro, sí, esto me queda claro que lo tiene Javier Milei en la cabeza, que el modelo de gestión política del Estado es lo que ha destruido el Estado, con lo cual eso es lo que hay que cambiar. Convicción que no tenía y no existía en el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Vos a Lo, Macri, vos a Macri, ¿cómo lo definirías? yo creo que Macri tiene el atributo y tiene que yo se lo reconozco mucho, tiene el atributo de que fue el único tipo que se le paró frente a Cristina, ¿no? Porque ahora la gente no se acuerda, ahora todo el mundo la ve a Cristina vieja, apaleada, discutida por Kicillof y qué sé yo, pero en la época del segundo gobierno de Cristina, Cristina era la reina del Nilo, ¿no? No se le paraba a nadie enfrente. Y Macri se le paró enfrente de la ciudad de Buenos Aires, organizó una fuerza política, le disputó, eh, pero con mucha cabeza de sistema, digamos, con una cabeza de tratar de entender el sistema y hacerlo mejor que el anterior adentro del sistema. Y lo que había que cambiar era el sistema. No hacerlo mejor que el anterior desde adentro del sistema. Que había que cambiar el sistema, porque lo defectuoso era el sistema. Y es ahí donde fallaba, para mí, la cabeza de Macri y la cabeza de su equipo. Seamos mejores que los anteriores, ¿no? No cambiemos lo que hay que hacer, sino seamos mejores que los anteriores. Milei muchas veces definió a Juntos por el Cambio o al PRO como kirchnerismo de buenos modales. ¿Vos coincidís en eso? Es ser experto. Ah, expert. Sí, sí, hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Sin la corrupción endémica del kirchnerismo, digamos, ¿no? Esto hay que aclararlo, porque si no parece que todo el mundo fuera lo mismo. Ahora, en términos de la gestión política, sí, absolutamente. Porque uno se pone a pensar, ¿cuál es la ideología del PRO? Bueno, el centrismo es así. El PRO nació con esta clara visión el PRO y Juntos por el Cambio de fabricar en la Argentina el centrismo. Y el centrismo es eso, digamos, entre dos extremos. El extremo, claro, pero además, yo siempre le criticaba al PRO decir, ustedes son centristas sin derecha, porque en la Argentina no existía políticamente la derecha. Creo que José Luis Espert y yo fuimos los primeros que surgimos con derechas de distinto enfoque, la mía más
cultural más conservadora y la de él más economicista en el 2019. Pero desde hacía 30 años que no había una propuesta de derecha en la Argentina. Entonces era centrismo sin derecha. Entonces yo siempre discutía, lo promuevan la formación de una fuerza de derecha, porque si no, no hay centro. Y esa cabeza del centrismo, que no es nada, que es una cosa que es un poquito de cada cosa, terminó en un gobierno que se le puso muchísimo empeño, pero que no era de derecha, no era de izquierda, no era bueno, ni era malo, ni era. Y bueno, y terminó en eso. Y terminó en la nada. Y también en muchas contradicciones, porque ponele en promesas de campaña decía una cosa y después va y hacía todo lo contrario. No, o a veces arrancaba con una cuestión y donde inmediatamente medía algún modelo de oposición, inmediatamente volvía para atrás. Y volvía para atrás con la medida. Y esto se percibe mucho. Lo percibe el público y lo percibe las personas que están adentro del gobierno, digamos, ¿no? Y los mercados también. Sí, claro, claro. De todos modos, vos fíjate que fue, bueno, después yo me fui de ese gobierno y terminé confrontándolo en las elecciones del 2019, pero formó una cantidad de funcionarios que hoy están dando vuelta. Caputo, por ejemplo. Caputo, yo vi el laburo que hizo en Banco Central y el laburo que hizo en el Ministerio de Finanzas. Eh, y la verdad que era un laburo denodado y lo terminaron entregando al Fondo Monetario Internacional. Le quebraron las piernas y lo entregaron al fondo. Y hoy en día es un tipo que dentro del el modelo de conducción de Javier Milei está haciendo una gestión en determinados rubros muy exitosa. ¿Te gustaría volver a postularte a presidente? No, para mí mi aparición en la política no fue un gusto, fue una cosa que yo creí que tenía que hacer, que era una obligación mía hacerla, porque había que insertar determinados temas en la discusión política que iban a estar afuera en forma sistemática. Y hoy no veo que esté pasando. Si en algún momento me veo en la obligación de hacerlo, lo voy a volver a hacer. Hoy no veo que sea necesario. No me veo como necesario hoy en la política. Salvo o sea, porque muchos te consideramos, y yo, por ejemplo, en mi caso, te voté en 2019 porque era el único referente pro vida. Y bueno, muchos te consideramos como un gran referente en esa batalla. Eh, y yo creo que es importante y clave que personas así, porque hay pocas, con agallas o valentía, eh, y que no tengan miedo de decir las cosas. Bueno, muchas gracias y gracias por la confianza de haberme votado. No, por eso te digo que yo, un grupo muy grande de gente que estamos muy expectantes al 1 de marzo, a ver qué dice el presidente sobre la agenda legislativa, cuál es su estrategia en la agenda legislativa. Ahora, si hay que volver a dar la pelea, las peleas están para darlas, hay que volver a darlas. Pero es un sacrificio, ¿no? Dar la pelea política sin recursos, sin lobby, con los medios en contra, con las operaciones en contra, es un esfuerzo personal enorme, familiar enorme. Lo sufren tus hijos, lo sufren tus nietos. eh, por eso yo estoy muy expectante. Ahora si hay que volver a dar la pelea, hay que dar la pelea. Eso es lo que Dios manda. Totalmente, sí. Ahora estaba viendo que la marcha por la vida va a ser el 29 de marzo. Sí, Así que bueno, hay que ir todos a defender y seguir luchando por la derogación del aborto. sí, señor. Y hay que poner millones de personas en la calle. Pero tampoco hay que creer que eso es la realidad. En el año 2018 son más de 3 millones de personas en la calle, ahora cuando vos lo pones en la política te vota 1 millón, ¿no? Entonces mucha gente que va con un acto de enorme buena voluntad, organizaciones que se desgarran las vestiduras con el tema del aborto, después terminan negociando con los partidos que promovieron la ley del aborto.
Yo esto lo vi durante 4 años. Pero de todos modos, es bueno que en este modelo, digamos, de, de expresión pública la gente se exprese. Ahora, la política no se hace en la calle, la política se hace en otro lado, no en las calles. Eh, pero sí, hay que salir y hay que gritarlo, digamos. Totalmente. Bueno, te mandaba saludos. Bueno, yo lo había invitado, no pudo venir porque estaba de viaje, pero te manda saludos Gabriel Valerini. Oh, querido Gabriel Valderini. Sí, un gran abrazo. Una persona realmente que a mí en política me enseñó un montón. Yo lo escuchaba mucho a Gabriel y que trabajamos mucho juntos. Yo lo valoro enormemente como un referente pro vida muy importante, una persona de una formación muy profunda y además una gran persona, un gran amigo. Así que abrazo gigante a Gabriel, donde estés, Gabriel, no sé dónde está. Sí, la entrevista va a quedar grabada, así que bueno, después se la paso cuando llegue a su casa y termine de grabar. A ver, te leo más comentarios. Acá me dice Chini que Open Society. La El, Open Society. claro, El título del libro de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Ese es el libro de Popper. Y gracias a Gini, que no sé quién es, pero y la fundación se llama Open Social, o Sociedad Abierta, porque el libro de Popper es La sociedad abierta y sus enemigos. acá también Chini dice, ¿en Argentina existe una verdadera convivencia pacífica de distintos credos o es un fenómeno que se da porque no se le da importancia a las religiones minoría? Geopolíticamente, ¿esto es relevante? Sí, es muy relevante. Eh, Geopolíticamente es muy bueno el comentario de Gini. Para mí, opinión de Juan José, es muy relevante. Que Argentina y en general el subcontinente sea un lugar del mundo donde no hay confrontaciones religiosas, donde no hay confrontaciones raciales, donde no hay confrontaciones étnicas, eh, lo convierte, te diría, en un paraíso en el mundo. En un mundo que está en llamas, con confrontaciones religiosas, étnicas, raciales, nos convierte en un lugar de futuro fenomenal si logramos aprovechar esa enorme ventaja. La constitución argentina, que incluía en su preámbulo eh, a Dios como fuente de toda razón y justicia, lo que generó fue una sociedad donde convivieron los católicos, los musulmanes, los judíos, uno de los pocos lugares en el mundo, y te puedo mandar una foto, yo cuando estaba en la agencia de control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos oficinas en el 11, y tengo 2 o 3 fotos de haber pasado, yendo y viniendo ahí en la calle Perón y los alrededores, esquinas donde veía un imán musulmán y un rabino conversando en una esquina, único lugar del mundo. Entonces, que Argentina haya encontrado un punto de confluencia en sus orígenes, en su historia, en su futuro, en su desarrollo, en un modelo de convivencia donde no haya confrontaciones religiosas, nos transforma hoy en el mundo en un lugar significativo. Y eso hay que cuidarlo. Pero eso nace de una constitución que dice Dios como fuente de toda razón y justicia, lo que generó fue la convivencia. Eso no se transforma desde el laicismo, se transforma al contrario, desde, un, desde entender que Dios es la fuente de toda razón y justicia. Totalmente. Te sigo leyendo algunos comentarios. Lara Colta dice, mi presidente Juanjo. Qué capo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá uno dice, eh, Argentina para los argentinos se llama, soy exactamente lo que quiero votar, Juanjo.
Argentina para los argentinos. Sí, Exactamente. a ver. Dice Eusiquiel, dice, Juan José, lo banco siempre, lo milité siempre. No me gustó cuando se apegó a Milei, pero entendí que estaba también bancando a Victoria. Dicen que ustedes tuvo que ver con ese acercamiento a la libertad avanza. Ahora que la apartaron, ¿qué piensa de eso? ¿Por qué el liberalismo no tiene mucho que ver con lo que usted piensa tampoco, Villarroel? Gracias. A ver, vamos a aclarar el proceso histórico. Yo en el año 2021, nosotros como fuerza política que había competido en el 2019 no teníamos básicamente candidatos, una lista de candidaturas para promover en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando con la Junta Nacional, digamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en la Ciudad de Buenos Aires? Y en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires estaba como jefe de gobierno Larreta, que compraba a todas las fuerzas políticas, de un lado, del otro, de izquierda, de derecha, de centro, abortistas, veganos, vegetarianos, a todos, a todo el mundo adentro, esa era la política. Plata para la campaña y todo el mundo adentro. Y el único que se oponía era Javier Milei, año 2021. Entonces, sí, nos juntamos con Javier Milei y dije, mirá, nosotros sacamos 2,5 puntos, creo que habíamos sacado en Cava en el año 2019, nos gustaría apoyarte, y empezamos a ver los listados, bueno, mi propuesta en la lista de diputados es las dos mujeres, la segunda y la cuarta, Victoria Villarroel y María Fernanda Alonso. Bueno, y entró Villarroel como segunda. Pero para mí fue el hecho de haber promovido una persona que para mí tenía que entrar a la política, detrás de un barrilete que nacía en ese momento, que era Javier Milei, que era disruptivo con todo, que discutía el aborto, que discutía toda la política LGTB, que lo discutía Larreta y demás. Pero tampoco es que tuviéramos acuerdo en todo, digamos, ¿no? Y ahí entra Javier, entra Victoria, los dos entran a la Cámara de Diputados y empiezan a armar su proyecto político. A partir de ahí yo no tuve nada que ver, digamos. O Ni me hago sea, cargo de... o sea que fuiste uno de los impulsores de que Victoria Villarroel sea la vicepresidente de Milei. Bueno, eso fue la consecuencia. Digamos, yo lo que hice en el 2021 es decirle, para nosotros tiene que ir Victoria segunda, yo quiero los dos puestos de mujeres, la mujer número 2, mi propuesta es Victoria Villarroel, y la cuarta es María Fernanda. Eso fue el laburo mío. Después, si se armó un proyecto político a partir de eso, bueno, nada. Es más, me parecía muy bueno, digamos. ¿A quién voy a promover en la política? Voy a promover a una persona que yo creo que es formada, que tiene los mismos valores, que no voy a proponer una persona totalmente distinta. Y eso fue lo que yo hice con Victoria. ¿Fue elegida ella por el cupo de género o podía ser hombre? Bueno, el segundo de Javier tenía que ser mujer, con lo cual yo tenía que proponer una mujer. Ah, está bien, No claro, voy a proponer un hombre. claro. ¿Y vos qué pensás de eso de los cupos de género? Absurdo. Eso, la jubilación de las mujeres a los 60 y de los hombres a 65, es toda la herencia de la bosta que hemos vivido en los últimos 20 años. A vos te pasa en la política que tenés que armar la lista de concejales en Indio Muerto. ¿Dónde queda Indio Muerto? No, no tengo idea. Bueno, la provincia de Buenos Aires, después búscalo en el mapa. Te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces en Indio Muerto vos tenés 3 mujeres que son un caño en la lista para meter en la lista de concejales, y claro, no pueden los 3 juntas. Tenés que meterle en el medio 2 hombres que no tienen el menor interés en ser candidatos porque son hombres. O viceversa, digamos, ¿no? Tenés que buscar una mujer que no tiene la menor idea para meter en una lista porque es mujer. Entonces no pueden existir cupos. Lo único que tiene que desarrollar las listas es la capacidad y
el volumen político de cada una de las personas y la vocación política. No puede haber cupos para nada. Es un disparate el tema del cupo. Ofende a las mujeres. El cupo ofende a las mujeres. Lo que le están diciendo sistemáticamente a las mujeres, vos estás ahí por ser mujer. Y ya mentira. En muchos casos es así, digamos, pero ofende a la mujer. Hay que sacarlo de inmediato eso. En todos los rubros, ¿eh? ¿Por qué crees que en nuestro país no se respeta la Constitución Nacional? Puedo darte ese caso, o el cupo trans, porque bueno, la Constitución dice que los cupos deben ser por idoneidad de la persona, no por su género. Bueno, exactamente. Después también está el tema del aborto, que bueno, que es el Código Civil habla que que la vida comienza en la concepción, y No, tantos otros temas. los tratados supraconstitucionales, Claro, bla, 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 bla. La gran pregunta ahí es, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia permite leyes que son inconstitucionales? Esa es la pregunta. Porque al final a la Constitución alguien la tiene que hacer cumplir. El organismo natural del cumplimiento de la Constitución, ¿quién es? La Corte Suprema de Justicia. Su existencia se basa en que todas las leyes y todas las sentencias tengan un fundamento constitucional. Entonces, con este modelo de Corte Suprema, desde Néstor Kirchner para acá, armando esta Corte Suprema de 5 con mayoría de 3, es el gobierno del triunvirato. Con 3 afines te llevas puesta la República. Esto es lo que ha venido pasando. ¿te puedo seguir leyendo algunos comentarios? Sí, dale. Mira, Mario Accorsi, no sé si lo conoces, Pero, ¿cómo no voy a conocer a Mario? Abrazo enorme, Mario. dice, mandale saludos al héroe, decirle que lo extrañamos. Abrazo, Dice, querido. Juan es el sentido común, si él no salía a la arena política, miles de cosas que pasaron no hubiesen sucedido, coincido. Y bueno, para eso salimos. Y Mario más fue que, un gran actor en eso. y más que nada, reconozco la lucha contra el aborto que has dado y que bueno, que seguís dando. Eh, a ver qué más dice. Patricia dice, ¿qué presidente nos perdimos? Y la representación partidaria del NOS en la escena política por una justicia electoral corrupta. Lo quiero en el gobierno. Bueno, gracias, Patricia, pero ya eso depende del gobierno y depende de lo que quiera hacer el gobierno. No hay que estar por estar. Las personas tenemos que estar con un propósito y alineados con ese propósito. Entonces, pero bueno, gracias, Patri. Acá Mr. Hyde dice, se lo extraña a don Juan José en Twitter. Pero yo tengo unas vacaciones de Twitter que las estoy disfrutando intensamente. A mí las redes es una forma de comunicación. Yo no entiendo el modelo de comunicación con 120 caracteres. Me cuesta mucho. Y me irrita en algunos momentos, digamos. Pero bueno, ya si hay que volver a la pelea, se volverá. Digamos. No se pongan impacientes. Bueno, pero bueno, es tan bueno estos espacios donde podemos dialogar y la gente te puede hacer preguntas y vos podés dar respuesta porque, o sea, si la gente te sigue bancando es porque has sabido llegar a la gente y de alguna forma representás los ideales de muchos argentinos. Sí, yo le agradezco un montón a la gente la paciencia. Pero yo tengo una forma de comunicación muy, a veces muy naif, pero muy genuina. Yo comunico lo que soy. Y yo, sobre las cosas, en general, no tengo posturas políticas. Es lo que yo creo y lo que yo pienso de las cosas.
Eso a veces te perjudica mucho políticamente, pero la gente te lo reconoce, digamos, ¿no? Vos pensás que nosotros, cuando arrancamos el Frente Nos, en marzo del 2019 éramos cinco. No teníamos una moneda, tuvimos que hacer una vaca para pagar la primera comida, digamos. Éramos todos ciudadanos de a pie, cinco tipos. Yo había salido inmediatamente del gobierno y ya eran desocupados. Y bueno, fue un armado a pulmón de una cantidad de gente de muy buena voluntad y de muy buena leche, sin experiencia política, y sacamos casi 1 millón de votos, sin un mango. Viajando en micro toda la República Argentina, éramos como campaña, éramos una catástrofe. Y la verdad que yo conocí una cantidad de gente espectacular. Me alojé en el interior, en la casa de gente que me recibió, y así hice la campaña. Con lo cual, la gente a mí me reconoce que yo digo lo que pienso. Y que soy eso, ni más ni menos. Y eso es muy valorable. Además de que defender el valor de la vida, que es el valor más importante, eh, en contraposición de lo que defienden, por ejemplo, la feminista o la izquierda, que defienden el asesinato, eh, el robo y todo eso. Sí, lo peor, ¿sabes qué es? Porque yo entiendo un perverso que está convencido que es bueno matar a alguien. Lo que a mí más me duele en todo este proceso es que el grueso de las posturas abortistas o antinatalistas se defiende por intereses. Hoy defienden eso, mañana pueden defender cualquier cosa. Cristina fue una antiabortista mientras su poder político dependía del apoyo del Vaticano, antiabortista les dijo a los diputados claramente: ustedes aprueban la ley del aborto, yo se la veto como presidente, o ningún empacho. Y después pasó a ser abortista. Entonces defienden intereses, ni siquiera defienden una postura ni metafísica, ni antropológica que tenga que ver con el valor de la vida, defienden intereses. Y Totalmente. eso es Y me acuerdo de Macri también, que decía que él estaba en contra del aborto y después, por poco, eh, creo que terminó en el Senado que votaron en contra, pero si pasaba, él lo iba a aprobar. Sí, claro. Porque era Pilato. ¿Por qué le decía no? Yo tuve esta discusión con el presidente un montón de veces, digamos, ¿no? Pues, sanamente, yo era funcionario, discusión. No, yo no haría jamás un aborto. Yo no promuevo el aborto, yo valoro la vida, ¿sabes? Pero si todo el mundo dice, y si votan en el Congreso, hay que sacarla. No tengo más remedio. No, vetala. No, yo no lo voy a vetar. O sea, yo no lo voy a matar. Ahora, si los demás dicen que hay que matarlo, bueno, hay que matarlo, qué sé yo no tengo la culpa. Esa es la postura típica. Esta es la postura en general de la política. No, yo en lo privado soy pro vida a morir, ¿eh? En toda mi familia no tengo ni un caso de aborto. Bueno, pero en términos públicos, y bueno, todo el mundo quiere, la mayoría quiere y salió votada que hay que sacar la ley de aborto, hay que sacarla, punto. Entonces, esta cosa de un funcionario público que, que, que tiene el dilema de decir entre la conducta pública y lo privado es una cosa, bueno, es típicamente, es Pilatos. Yo me lavo las manos. Yo no lo mato, la sangre no está en mis manos, por eso se lava las manos Pilatos. La sangre de este hombre no está en mis manos, pero deja que lo maten. Totalmente. La legalización fue en el primer gobierno de Alberto, ¿no? Primer Claro, año. claro. 2019 2020. o 20. 2020. No, 2021 salió la ley. Después de la pandemia. Y fíjate que después de ahí el país se vino a pique. O sea, todo pasa por algo. O sea, y yo creo que hemos recibido una maldición divina porque, o sea, claramente Dios no tolera el asesinato
de niños inocentes. Pero está claro eso. Durante 40 años hiciste toda una política donde empezaste a cagar de hambre a los viejos, a los tipos que te precedieron, ¿no? Y después vas por los que te van a suceder y te dedicas a matar chicos. Las estadísticas, el lobby abortero, durante todo el proceso de la discusión de la ley, decía que en Argentina había más de 1 millón de abortos clandestinos riesgosos para las mujeres por año. Y al final de cuentas, cuando se legalizó, los abortos están entre 90.000 y 100.000 por año. Es un genocidio. Es un genocidio. Entonces, una sociedad que... porque una cosa es que la cosa va a pasar por una responsabilidad individual de las personas. Eso forma parte de la responsabilidad individual. Para que una sociedad implemente desde lo público un modelo de promoción sistemática del aborto, inclusive en menores, sin autorización de los padres, el tema ya es perverso. Y la perversión en algún lugar pega, digamos. No es gratis. Es como, viste la historia de Caín y Abel, que Caín fue que mata a Abel, ¿no? Claro. Y después, bueno, eh, Dios creo que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Sí, claro. Y el clamor de los inocentes. La Claro, ejecución de Herodes. imagínate cuántas muertes, cuántos abortos se han hecho desde que se implementó la ley. Yo no sé, el primer año creo que fueron en el orden de los 100.000, pero creo que está entre 80.000 y 100.000 por año. Claro, es un genocidio que nadie se anima a decirlo. O sea, más que Hitler. Pero espartano, cuando vos decís eso, no me ¿por qué te crees que me cancelan a mí? Yo estoy cancelado por la cosa que digo. Es como le decís, esto es una matanza, decir, bueno, no, pero el derecho de las mujeres. Bueno, una persona va a decidir sobre la vida de otro. Mirá si mañana a mí me dan la potestad y dice, vos podés decidir sobre la vida de los periodistas. Yo digo, este lo matan, este no lo matan. Es una cosa de locos, digamos. Porque si la solución yo esto lo he discutido públicamente, ya me cansé de discutirlo en los medios. Porque si la solución al tema de un embarazo no querido, decir, bueno, listo, no mates a una persona inocente que no tiene defensa. Por lo menos dale 5 años de changüí a ver si la persona se puede defender y generar afecto. Entonces, la matanza del hijo no querido se puede hacer a partir de los 5 años. No, pero eso es una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pregunto, desde el punto de vista antropológico, ¿cuál es la diferencia? Bueno, este contrasentido que, que es el modelo de la ventana de Overton, ¿no? Por poner un disparate en términos razonados, científicos, después divulgativos, después periodísticos, hasta que eso te termina vendiendo el cianuro. ¿Cómo vender cianuro? Bueno, de esta manera. La famosa tesis de la ventana de Overton. Bueno, eso fue lo que pasa con todos los temas, así pasó con el aborto, así pasó con la ideología de género, así pasó con todos los temas. Un supositorio de temas contra natura que nos vinieron dando generacionalmente desde hace 40 años. Y terminó en este modelo social. Modelo social donde, al final de cuentas, ¿cómo termina este modelo? Siempre termina de la misma forma. 55% pobres. Una Argentina que tenía el 7% de pobreza estructural hace 45, 47 años. Porque todo tiene que ver con todo. Es imposible que un país tenga prosperidad económica si tiene una degradación cultural y moral. Es imposible. Es pedirle peras al olmo. ¿Cómo aquel que no es capaz de respetar la vida una sociedad que no es capaz de respetar la vida del otro, va a respetar el código comercial, digamos? Es imposible. No tiene coherencia. Bueno, Hoy, te llevé a cualquier lado. hoy en día parece que vale más la vida de los animales que de las personas. Obvio. Modelo de sensibilidad despareja y orientada. Sí, claro. Claro. Fíjate vos, te voy a poner un ejemplo absurdo. Cuando estaba haciendo la campaña del 2021, me invitan un día
¿Vos sabés qué es el astracán? No. Bueno, el astracán es una piel que usaba mucho tu mamá o tu abuela, de que usaban cuellitos en los tapados de astracán, que estaba hecho con el nonato, el nonato del cordero de una oveja que se llama caracul, que es una oveja asiática, que tiene como rulitos. Entonces, las señoras usaban los cuellos de tapado de astracán y qué sé yo. Y hay una asociación en la Argentina de creadores de ovejas caracul que lo que hacían era preñar a la oveja y antes que nazca el nonato se lo sacaba de la oveja y se sacaba esa pielcita enrulada. Bueno, por un tema de ley de protección de los animales, en la Argentina está prohibida la comercialización del astracán, pero no el aborto de chicos. Está prohibido abortar la oveja para producir una piel y no abortar chicos. ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí. Entonces, ahora la oveja caracol se cría nada más que para el consumo de carne, pero no se puede comercializar la piel del nonato, que era el producto histórico. O sea, fíjate el disparate. Vos no podés generar un aborto en una oveja, pero podés generarlo en un ser humano. Animalismo. Sí, las personas es como que se están convirtiendo peor en que en bestias ya, o sea, los que promueven esas ideas. Bueno, amigo, terminemos, Dale. porque ya es tener hambre, vos, espartano. Acá, acá, mira, Gabriela nos dice, estamos expectantes, Juan José. Nos dices, vamos y volvemos al ruedo. Dios te siga inspirando. Cariño desde Santiago del Estero y desde la capital del NOS. Gaby, Suncho Federico, Corral. Suncho Con, Corral. con admiración, Gaby. Un beso enorme, Gaby. Te quiero mucho. Y Juan, bueno, para cerrar, te quería decir qué mensaje le querés o le darías al presidente y también qué mensaje le darías a los argentinos. Nah, yo no soy quien para darle un mensaje al presidente. Digamos. El presidente debe tener tantos mensajes. Toda la gente lo que le digo es que promuevan toda iniciativa política que desarrolle la Argentina, que desarrolle el espíritu y el orgullo de ser argentina, que sea útil para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la Argentina que viene. Nos bastardearon con que la patria es el otro. Mentira, la patria no es el otro. Porque el otro es al quien yo veo vivo hoy. La patria fueron los anteriores a nosotros que dieron la vida por esta patria, somos nosotros, y somos los que vienen, que es la responsabilidad más grande que tiene la patria, que es ese sentido de futuro y de responsabilidad sobre la próxima generación, que sigan siendo tan o mejores argentinos que nosotros. Y que sigan apoyando eso y que apoyen todas las medidas o todos los signos políticos que vengan a desarrollar eso, que no se dejen engañar más por los discursos políticos falsos. Y la Argentina es un gran país y yo creo que va a tener un excelente futuro. Yo soy muy optimista con respecto al futuro de mis nietos en un montón de cosas, en otras hay que pelearla y que sigan peleando por la Argentina. Y bueno, nada, muchísimas gracias, Espartano, por este espacio y esta invitación. Sos tan generoso en invitarme. No, muchas gracias a vos por tu tiempo y humildad en responderme y acá también es un placer de todos los oyentes escucharte seguramente. Bueno, querido, quedemos para una próxima. Sí, sí, dale. Muchas Bueno, abrazo gracias. grande y muy agradecido a todos los que tuvieron paciencia de ahí de escuchar las cosas que conversamos con Espartano. Abrazo grande a todos y que viva la patria, carajo. Vamos. Viva la patria. Un abrazo. Abrazo grande.